Hola escritores, bienvenidos a un nuevo Escribiendo con Noé. Espero que el tema de hoy os interese. Hoy vamos a hablar un poco de los géneros literarios, ya que me he encontrado que siendo lectora beta muchos autores me preguntan que en qué género pondría yo su libro, y me he encontrado que mucha gente no sabe cómo etiquetar sus obras. Y así que vamos a tratar este tema, así que si os interesa quedaros a ver el vídeo. Pero antes os animo a que si este tipo de vídeos sobre escritura, sobre creación literaria os interesa, os gusta, le deis una manito arriba, os suscribáis al canal y activéis la campana de las notificaciones, así YouTube os avisará cuando subo contenido y además a mí me hacéis saber que os está interesando este tipo de vídeos. Para empezar os cuento que según la retórica se divide en tres géneros o grandes grupos la literatura. Por un lado tendríamos la literatura lírica, aquí encontraremos las canciones, las odas, las elegías, es decir, todo lo que nos muestre sentimientos y suele tener bastante relación con la música. Por otro lado tenemos los textos narrativos, y en este grupo nos centraremos después, que básicamente cuentan historias, y después tendremos por otro lado los dramáticos, que en este caso englobaremos todo lo que es teatro, entonces la tragedia, la comedia, etc. Además, actualmente se ha hecho otra categoría extra, que es la didáctica, que serían textos que enseñan cosas, y dentro de aquí entrarían los libros de texto o las cosas, bueno, básicamente eso, manuales y etc. Dentro de los textos narrativos, que es lo que más nos importa a los escritores generalmente, encontramos dos subgrupos. Por un lado los que se escriben en verso y por otro lado los que se escriben en prosa. Estos son cosas que damos en el instituto, pero a veces se olvidan. Dentro del verso encontraríamos lo que es los cantares de gesta, las epopeyas y los romances, etc. Y dentro de lo que es la prosa vamos a encontrar el resto de géneros literarios, pero estos se clasifican más bien sobre su extensión que por su tipo de tema que tratan. Me refiero a lo que sería un cuento, una novela, un relato corto, una novelette, las fábulas, las leyendas y por supuesto los relatos, cuentos modernos. Entonces, como veis, dentro de lo que es la literatura podríamos decir que si estamos escribiendo una novela, diríamos que dentro del género literario es narrativa, dentro de una narrativa estaríamos hablando de que es en prosa y que es una novela y entonces deberíamos hacer un subgénero para explicar qué es lo que está tratando el texto. Y aquí donde viene la confusión, que si hemos escrito un texto con una extensión medianamente corta, entonces diremos que es un relato o es un cuento, y suelen tener menos de 100 páginas. Luego podríamos decir que si es una novela, pero que llegan a menos de 300 páginas, pues es una novelette, una novela corta. Y si es a partir de 300 páginas, pues es una novela, etc. Luego también están las antinovelas, que son novelas que, como Rayuela por ejemplo, que no tienen una estructura con un argumento, los personajes claramente definidos, o pues, el personaje principal claramente definido, ni parece haber una historia lineal, etc. Las antinovelas básicamente lo que hacen es romper el género de la novela, darle una vuelta. Esto es muy difícil de hacer, o sea, si tú no sabes escribir novela no vas a poder escribir una novela, porque tienes que conocer muy bien la novela, muy bien sus estructuras, muy bien sus conceptos para poder darles la vuelta y hacer una cosa que se entienda. Porque si leéis Rayuela se puede leer de dos maneras y se entiende igual. En cambio, si escribir cualquier cosa desordenada no se va a entender. Así que tiene que haber un conocimiento de la novela detrás para escribir una antinovela. Entonces luego también podemos clasificar los libros por el público al que está dirigido. Por ejemplo, si es niños pequeños, eso es infantil, si es juvenil, o sea, si es preadolescentes y adolescentes, si es joven adulto, que esta categoría es bastante nueva, pero bueno, el young adult básicamente es público entre los 18 y los 30 años, es decir, gente que aún es joven, que se supone que es un género que ya tiene historias más maduras, que puede hablar ya de temas más oscuros, porque puede contener violencia y sexo en sus páginas, pero que continúa teniendo este tono más juvenil. Esto es muy importante, hacer una presentación de nuestro texto. Si vamos a una editorial y vamos a decir, oye, mira, aquí he escrito esto, entonces te van a decir, vale, sí, ¿qué has escrito? He escrito narrativa, pero dentro he escrito una novela, y dentro de esto está dirigida para un público, yo que sé, juvenil, y además es de fantasía. Y aquí viene donde explicamos qué es lo que trata la novela,
qué temas trata la novela o en qué ambientación tiene la novela, y en esto nos vamos a basar para dar un subgénero de clase que serían las clasificaciones de si es una novela de terror o una novela de fantasía, o si es una novela romántica, una novela histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues toda esta información la vamos a necesitar, ¿por qué? Porque los editores y las librerías necesitan saber dónde van a encajar tu libro, dónde lo van a dirigir y a qué público está orientado, para saber si va a vender o no, básicamente. Entonces, por ejemplo, si en un país donde casi nadie lee fantasía, tú has escrito fantasía, tiene que ser muy buena y tiene que estar dirigido a un público que pueda comprar tu libro para que una editorial te lo edite. Es así. Si estás hablando de que tu público objetivo es minoritario y además está dedicado a un público que no tiene poder adquisitivo, va a ser muy complicado que te editen tu libro. Entonces, a veces hay que optar por otras opciones, de autopublicación o publicación conjunta o lo que sea. Entonces, dentro de lo que son los subgéneros de la novela, los subgéneros temáticos de la novela, entonces aquí nos vamos a encontrar bastante clasificación. Generalmente cuando se tratan de géneros como el terror está bastante claro. Si tú has escrito algo que da miedo, pues es terror. Y si has escrito algo en el que hay mucha sangre, pues es gore. Y si has escrito algo donde solo hay sexo, pues es romántica erótica o erótica directamente. Y si has escrito algo donde se centra directamente sobre el amor, pues entonces es romántica. No romance, ojo, que el romance es otra cosa, romántica. Si resulta que estás recreando los hechos históricos, añadiéndole algo de ficción para completar, es novela histórica. Es decir, son géneros bastante fáciles de distinguir. El problema viene cuando una novela trata más de un género. Dentro de los subgéneros hay otros subgéneros. Por ejemplo, dentro de la fantasía está la alta fantasía, que esto lo asociaríamos con Tolkien, lo que llamamos una novela de espada y brujería, una novela épica clásica. Me refiero clásico al estilo, no tiene que ser un libro clásico, porque por ejemplo Juego de Tronos es una novela, son novelas actuales, pero que tienen un toque de alta fantasía. Luego tenemos la baja fantasía. En esta son personajes que son más cotidianos, más campechanos, más vulgares, y pues nos podríamos encontrar con, por ejemplo, Terry Pratchett, por ejemplo, de Sanderson con Los bibliotecarios malvados, que son libros que son muy graciosos, que son juveniles, que son más de andar por casa, pero que son de fantasía igual. Entonces, bueno, tenemos esta clasificación. Por otro lado tenemos la ciencia ficción, y dentro de la ciencia ficción vamos a encontrar la ciencia ficción dura. Con esto nos referimos a que todo el argumento de la novela se centra en la ciencia. La ciencia es muy importante, las matemáticas sobre todo es muy importante para la novela, y en esto nos centraríamos en el caso de Asimov, novelas como El Marciano o la otra novela que tiene el autor, Artemisa, que son libros donde la ciencia, las matemáticas, la tecnología mueven todo el hilo argumental. Luego tenemos la ciencia ficción más blanda, es decir, donde sí que la tecnología es muy importante, pero que hay otros temas subyacentes. Aquí, por ejemplo, podríamos poner a Ray Bradbury con Crónicas Marcianas, donde la tecnología hace posible que los humanos vayan a Marte, pero no es la tecnología el punto central de la novela, sino que se centra en las relaciones más de las personas. O, por ejemplo, las Crónicas Lunares, que son libros que, aunque son retellings de otras historias, la tecnología tiene mucho que ver, pero son los personajes los que mueven la historia. Lo que pasa es que también hay un mix entre lo que es la ciencia ficción y la fantasía, y le llamamos ficción fantástica. Aquí es donde hay fantasía, puede que haya magia, pero también hay ciencia, pero no está clara la división entre ciencia y magia, y por eso podemos optar por este género. Esto se suele usar mucho más en cine, y los editores suelen preferir poner el género dentro de la fantasía o de la ciencia ficción y no hacer este mix, pero que sepáis que existe. Entonces, como veis, hay muchos géneros y hay muchas personas que no quieren etiquetar su texto, pero es importante a la hora de poder presentar esto a una editorial, para a la hora de saber qué público va a ser tu público objetivo, de saber si realmente vas a tener ventas o no, si interesa o no, porque si estás escribiendo un género que no se lee o que tiene un público muy reducido, pues va a ser complicado. Ahora, si también es un género que se lee mucho, por ejemplo, de novela romántica se lee mucho, aunque no lo creáis, se lee mucho, pero hay muchísima cantidad de novela romántica. Hay gente que lee romántica y solo lee un autor,
y ese autor vende todos los años porque la misma gente le compra. Es decir, no es que tenga cada vez lectores nuevos, tal, sí, puede que se sume gente, pero realmente tiene una base de lectores y esa gente es la que le compra. En cambio, hay gente que lee fantasía que si su autor publica algo que no sea de fantasía, no lo va a leer. Hay gente que sí, que le gusta el autor y que lo va a leer. Para que vosotros tengáis la información para hacer una presentación editorial, para hacer un informe de lectura, para lo que sea, entonces lo ideal es que sepáis dónde encajar vuestro texto en general. La clasificación que a mí me gusta usar, y esto ya es cuestión de que seas más afín o menos afín a mi punto de vista, yo suelo especificar si por extensión, es decir, si es relato, novela, cuento, etc. También suelo especificar a qué público va dirigido, es decir, digo si es infantil, si es juvenil, si es innovador o si es para adulto. Obviamente distingo si es ficción o no ficción y también distingo de la categoría o el subgénero temático del texto, es decir, si es de terror o si es fantasía o si es una mezcla de ambos, etc. Y creo que con esto podéis definir muy bien dónde está vuestro texto, a quién va dirigido y qué es lo que queréis transmitir con ese texto. Así que con esto estaría todo. Ahora bien, me dejo seguramente 1000 cosas en el tintero y si queréis que profundice sobre este tema o si queréis que os hable de los subgéneros de la fantasía o de los subgéneros de los subgéneros, decídmelo en comentarios y yo gustosamente os puedo hacer un vídeo más extenso hablando de esto. Pero más que nada quería aclarar esto, como yo soy beta de varias personas, pues me han preguntado precisamente dónde encajaría yo su texto. Y yo creo que esta es una buena manera de clasificar una obra. Este consejo va para todos los escritores, escribáis lo que escribáis. Si queréis escribir fantasía, leed fantasía. Si queréis escribir ciencia ficción, leed ciencia ficción. Si queréis escribir terror, leed terror. Porque si no, no vais a saber encajar vuestra novela. Cada género o subgénero tiene unos ciertos arquetipos que marcan el estilo de una novela. Y si no los seguís o si los confundís con otros géneros, esto lía mucho al lector. Os recomiendo que leáis mucho del género que queréis escribir. Si luego resulta que habéis leído un montón de fantasía y si os está yendo el libro por ciencia ficción, no pasa nada. Seguid el libro, escribir todo lo que queráis, pero no para que lo copiéis, sino pues para que conozcáis más o menos qué recursos se usan en ese género y sobre todo para saber qué tipos, qué convencionalismos está acostumbrado el lector que si no los tenéis os pueden echar en falta. Y bueno, espero que os haya servido, que os haya sido útil. Ya sabéis que os dejo en la caja de descripción mis redes sociales y el link al blog donde tenéis más contenido. Y compartir este vídeo con otros escritores si veis que merece la pena. Espero que esto no haya sido muy lioso porque creo que me he liado un montón al explicarlo. Y sin nada más que añadir, yo me despido y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Bye.